bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué de todo lo que hablamos te preocupó más? ¿El caso de la chica desaparecida, las vacunas? Para vos, ¿cuál es el problema hoy más preocupante, valga la redundancia, en Argentina? Lo que pasa es que para mí está atravesado todo de lo mismo. Ustedes lo hablaban antes. Si nosotros no nos damos cuenta realmente que tenemos un fracaso del Estado de un orden de magnitud que es ya muy difícil de medir, y lo comparás con países que en los últimos 20, 30 años nos empezaron a sacar ventaja y arrancaron de mucho más atrás, por no ir al caso israelí, que no existía hace 80 años. Claro, no existía como Estado. Por eso, entonces, si no arrancamos de eso, es imposible andar haciendo análisis particulares. Es decir, los podemos hacer, podemos ir padeciendo cada uno de estos ítems. Están atravesados todos por lo mismo. Chicos en la calle porque no pueden estudiar, porque los padres no pueden trabajar. Un Estado que no puede conseguir vacunas, que no pudo implementar una estrategia relativamente lógica, que no tiene suficientes datos. Claro. Tenemos un Estado sin datos y que aproxima o se aproxima después a cualquiera de estos temas de una manera un poco chapucera. Pero es un Estado muy grande, no es que no tenemos un Estado chiquitito gendarme, es un Estado que le ponemos muchos impuestos, ¿no? A mí me enseñaron en física que fuerza es masa por aceleración. Entonces la gente dice que quiere un Estado fuerte. Ahora vos podés tener algo gigante que se mueve tan lento que no te golpea, que no cambia nada. La pregunta es, ¿tiene suficiente fuerza para afectar algo del otro lado? Este Estado no la tiene, y yo insisto que tenemos un dilema muy complejo, que lo cuento así porque si no nos damos cuenta. Este Estado tiene la presión tributaria más alta de toda nuestra historia y una de las más altas del mundo. Aún así no le alcanza la plata que recauda y gasta más. Claro. Entonces la pregunta es, tirándole más plata a este Estado, ¿vamos a resolver la pobreza? Porque tenemos 4,7 en el 74, tenemos 40. Más. Entonces con este Estado tenemos 10 veces más pobreza que en el año 74. Cada vez más plata. Ahora, con este Estado, más plata en este Estado no vas a resolver ninguno de estos temas. Y por otro lado, más presión tributaria, tampoco vas a generar puestos de trabajo. Entonces, ese es el dilema en el que está la Argentina. Siempre se dice que la Argentina fabrica alimento para 10 argentinas, para 400 millones de personas. Y sin embargo, acá la mitad de la gente es pobre y en los adolescentes mucho más, los niños. ¿Es normal que pase en un país eso? Digamos, que tengamos tanta capacidad de producir alimento y... No, yo tengo familia en Suecia. ¿Sí? Mi tía se casó con un médico finlandés en los 70 y se fue a Suecia. El médico finlandés ya falleció, ahora tendría 90 años. Me decía, yo cuando llegué a Suecia no había papas. Claro, eso es decir, los países escandinavos eran mucho más pobres de lo que nos podemos imaginar. Argentina en el año 60 era el país número 18 del mundo en ingreso por habitante. No, me deprimo. Top 10, diría Cristina. ¿No? Top 10. No será bad information. Hoy estaremos 80, 90. Argentina tenía el PBI por habitante de Bélgica. Claro. Más alto que el de Portugal, Irlanda, Japón, obviamente, Corea, obviamente. Claro. No el de España, el de Italia. Sí, sí. Esa era la liga de Argentina. Y nuestro Estado estaba a esa altura. Lo saben los médicos cuando ves. Hoy, cuando hablamos de que no se desborda el sistema sanitario, en gran medida es parte de un Estado que se construyó antes. Argentina sigue teniendo más médicos por habitante que el promedio de Latinoamérica y más camas por habitante que el promedio de Latinoamérica. ¿Por ahora? No, por un Estado que antes fue bueno. Sí, pero la solución sigue siendo la cuarentena más larga del mundo. No hay otra gran idea cuando vos hablás con ellos. Pero es que eso, un Estado que no tiene... A mí siempre me gusta escucharlo a Roberto porque... a pesar de que advierte sobre la gravedad de la situación sanitaria, enumera el resto de las cosas que también son graves. Claro. Entonces vos tenés que lidiar con una situación sanitaria. La pregunta es, ¿cuántos instrumentos tengo en mi caja de herramientas? Ninguno. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene nada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, al que solamente tiene un martillo, ve clavo por todos lados. Claro. Tiene un solo instrumento, que es ver cómo cierra, cómo restringe. Y yo estoy de acuerdo, miremos la frontera con Brasil. ¿Cuántos camiones pasan por día por el tránsito en el Mercosur? No sé, miles. No, sí, decenas, cientos. Sí, no se controlan eso. Sí. Digo, ¿cómo va? Entonces, ¿qué quiere decir que cerrás una frontera? ¿Quiere decir que le vas a decir a los argentinos, por favor no vayan a Brasil? ¿Que le vas a decir a los brasileños, por favor no vengan a Argentina? Pero más allá de eso, de tratar de estimular que eso no pase, no es que podés cerrar esa frontera. Una pregunta, solo el 8%, el 8% de los casos de los últimos 6 meses en el mundo ocurrieron
relacionados con viajes internacionales, el 8%. Estamos hablando de cientos de millones de casos y estamos hablando solo del 8%. Claro, pero la solución es cerrar la además, frontera. no, pero la solución es que cuando vienen, tener tecnología para el control y darle la respuesta social sanitaria para poder testearlos de forma adecuada Eso es o otro controlar punto. los testeos que Otra se vez, hagan. Roberto, Una semana, un datito tonto, pero suma esto. Hasta hace una semana vos venías de China, pasabas por 5 aeropuertos y no te hisopaban. Si ibas a la provincia de Buenos Aires o a todo el país, una locura. Pero Roberto lo sabe bien, ahora otra vez empezamos a tener no solamente más casos, sino algo que parecía que habíamos dejado atrás, que es que los test de positividad o la razón de positividad te empieza a dar más alto de lo que es recomendable tener para saber que estás testeando una escala lo suficiente. Es verdad, eso estamos volviendo, Y es ¿no? verdad, y además hoy están las dos herramientas, es decir, el testeo, el rastreo y la vacuna. La vacuna es la mejor herramienta, porque esto Pero no se depende consigue, de un Roberto. factor humano. Así La es. vacuna, como dije alguna vez, una vez que atraviesa la piel, trabaja sola, no depende del humano. No hay Y más estado, no hay nada. más Yo estado, no hay estuve- más nada. Disculpe que lo digan Yo así, estuve en un centro pero de es así. vacunación. Y cuando te dicen, bueno, pero ¿cuál es la mejor vacuna? Es la que pasó, la piel. Claro. Mira, sobre esos equilibrios de la economía, lo social, lo afectivo, lo emocional. Hoy estuve en un centro de vacunación, el que está en lo que es la futura cancha de San Lorenzo, en la Avenida de la Plata. La gente entra, se vacuna en 5 minutos, espera 15 minutos para ver si tiene algún tipo de reacción, y mientras alguien lo auxilia, un pariente o alguien que lo acompañó o alguien del staff, para conseguir el turno para la segunda dosis. Ahora, lo más importante es el estado de ánimo de los adultos mayores cuando se Exacto. vacunan. Es impresionante. Salen- Yo- Te dicen que es terrible. Sí, recuperan sí. la Yo te juro, vida. salen con vida. Claro. Y una de las cosas que me parece muy interesante que pasó es que cada centro de vacunación fue asignado a un ministerio. Entonces, tienen que ir a trabajar las personas que trabajan en el Ministerio de Producción, en el desarrollo productivo en este caso. Y lo que te dicen es, yo estuve 1 hora y media, volvés con otra energía, porque ves un Estado, ahí ves la diferencia entre cuando el Estado, la gente se desacostumbró a que el Estado le resuelva problemas. Y cuando le resuelve, en lugar de decir, esto me corresponde, se emociona. Sí, sí, agradeces. Santi. Te hago una pregunta respecto a esto y del avance del Estado, del crecimiento del Estado. ¿Hay una ineficiencia hoy en la gestión, digamos, hoy en el gobierno anterior también, digo, o es que le estamos asignando funciones al Estado que capaz no le correspondería? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo estoy convencido que para el nivel de desarrollo que tiene Argentina, hay ciertas cosas que le empezás a dar un peso y después cobra vida propia. A veces un programa, a veces le empezás a dar un peso a ciertas cosas que no son prioritarias para las cosas que tenemos que atender. Y la otra es malo gestionando. Es malo gestionando porque no mira cómo resuelve el resto del mundo los problemas. No mira. No usa datos y no prioriza. En ningún caso. Vos fuiste ministro de Economía. Última, que nos Estuviste tenemos que ir. ahí adentro, quizá en el puesto más importante que puede hacer alguien por la situación económica de un país. ¿No se pueden resolver las cosas desde ahí? ¿Tan difíciles? Sí, bueno, yo me estuve peleando 4 meses enteros No, por está algunas de estas bien. cuestiones. Pero no te estoy criticando. No, O sea, yo no, digo sí, porque no, pero yo no creo que sea un tema solo del Ministerio de Economía. Para mí, nosotros capacitamos la ley Micaela en cuestiones de violencia de género. Capacitamos, ya no me voy a acordar el nombre, después alguno me criticará, no me acuerdo cómo es la ley de conciencia medioambiental también. Sí. Hay algo en que tenemos que capacitar que se llama restricción presupuestaria. Es decir, vos, si estás a cargo, yo en la embajada bajé 35% de los gastos en dólares. Ley Yolanda, me dicen, ¿puede ser? Ley Yolanda. Ahí está. ¿Alguien me estaba mirando si tenía que bajar los gastos? No. ¿Cuál es la explicación? Si uno cada 5 pesos que vos gastás no los tenés y los pedís prestados, los emitís, y tenés 40% de pobres, cualquier cosa que no sirva hoy o mañana a resolver la situación es superflua y la tenés que cortar. Sí, claro, está bien. Bueno, me tengo que ir. Lo último, vos sos senador, ¿no? Sí. Cuando lo veas a Tayana, al senador Tayana, ¿le vas a dar la mano? ¿Por qué? Porque se robó la vacuna. Lo veo. Mira, la verdad es que Está muy bien la yo pregunta. creo que está pasando en todos lados. Yo creo que saludar a alguien se saluda, es un Bueno, tema de ¿y qué respeto. no le vas a Pero la decir verdad nada? me parece, sí, yo lo he dicho, a mí me parece una vergüenza. Y creo que se deberían abrir las listas en todos lados. Y creo que nuestros gobernadores deberían abrir las listas. Ahora te voy a decir una cosa más. Casi peor que el hecho de vacunarse son las excusas. Te voy a hablar de ese caso, por ejemplo. No puede ser que sea un viaje a México la excusa. Primero porque desde el punto de vista inmunológico... No. Chamullo. No va. Chamullo Chamullo. total. Pero después te voy a decir Estamos otra complicados. cosa. Si vos la ocupás porque te vas de viaje a México, ¿es obligatorio irte a México? No. No es obligatorio. No. Entonces, sí, mira, prefiero no usar la vacuna de otro y no viajar con el presidente. No es imprescindible que yo esté. Es una vergüenza que siga siendo Ent- senador, ¿eh? Entonces, eso no es esencial. Mm. No es esencial.
Más allá de las buenas maneras que tiene Tayana, de su formación. No pero a mí tiene me nada que parece ver, mismo que es una Valdés. vergüenza, se robó la Lo vacuna. mismo que Valdés, que se vacunó y ahora volvió Otra vergüenza a la que casa de sigue gobierno. siendo a hablar con diputada. Alberto. Pero estoy Exacto. seguro, como lo dijo juez, estoy seguro que hay muchísimos casos en todas las provincias. En todas las provincias y en todos los municipios. Bueno, no hablamos de la interna, que era el tema, porque te habíamos convocado, hicimos cualquier cosa, pero, se pero habla- en esto una es más li- interesante. En una línea lo de la interna radical, perdieron. ¿Qué pasó? ¿Quién perdió? Mirá cómo te chicanean, Bueno, una falta de la respeto. verdad. Y me voy a parar de esta Ustedes. mesa. ¿En Córdoba? Sí. En Córdoba ellos decían que era 65-35. ¿Sabés por cuántos? Hoy no hay números. ¿Vos sabés que todavía no hay números? Sí, está demorado, ¿no? El tema. Un poquito demorado, sí. En algún momento el general Alay la va a traer. Hicieron una mejor elección, vos. digamos. Salió 51-49. Pero además de eso, de que se perdió por 818 votos. ¿sí? Entonces yo lo que creo es que hay un radicalismo que no tiene ganas de discutir cómo seguimos para adelante y se está encontrando con estas sorpresas. En la provincia de Buenos Aires, que hay elecciones el domingo, dijeron al principio que ganaban 80-20. Les voy a decir lo mismo que dije el otro día. Va a ser muy pareja. Bueno, Sí, claro. la interna.